Si ustedes han estado atentos a este programa, espero que sí, a lo largo de todo el verano, saben que hemos tenido todos estos días, estos fines de semana, una sección dedicada a buscar la mejor sombra del verano. Ya estamos en septiembre, pero aún así hoy vamos a seguir buscando esa mejor sombra, esa buena y excelente sombra que nos dan esos árboles o esas arboledas singulares que tenemos a lo largo y ancho de la geografía murciana. Eso sí, no lo podríamos hacer sin la colaboración del biólogo experto en botánica Félix Carrillo, que nos ha estado acompañando a lo largo de todo el verano. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tal es nuestro empeño en buscar la mejor sombra del verano que hoy tú nos propones recorrer arboledas que encontramos en diferentes carreteras de nuestra región. Bueno, sí, un poco la idea es que son algunos iconos del paisaje bastante representativos y bueno, y dan una excelente sombra, no solo a nosotros, también sobre todo se la dieron a nuestros antepasados que circulaban sin coche y sin cubrir por capota su medio de locomoción, que podía ser un carro o una caballería o simplemente a pie. Eso es, por lo tanto, hoy Arboledas de carreteras es el título de esta sección, protagonizada por el autor, por cierto que no lo he dicho, del blog arbolesmonumentales.tutmiria. ¿No es así, Félix? Sí, bueno, yo hago el blog y lo hago en colaboración con Lola Almagro y con mucho gusto para divulgar este patrimonio nuestro que son los árboles singulares y los bosques singulares del sudeste ibérico. Bueno, pues hoy vamos a cobijarnos bajo la sombra de esas arboledas de carretera. Y en primer lugar, Félix, ¿dónde nos llevas? Creo que a la comarca del noroeste. Allí hay unas cuantas. Una muy famosa que tiene que ver con Caravaca de la Cruz, ¿verdad? Sí, bueno, la alameda que llaman los caravaqueños y en realidad está formada por plátanos de sombra, o plátanos que también se dicen simplemente de paseo, también se les llama, y es una alineación magnífica de unos 400 plátanos repartidos en unos 4 kilómetros de longitud y de unas dimensiones en algunos casos colosales, pues están en torno a los 4 metros y algunos alcanzan pues 25 metros de altura, vamos, un edificio de 8 plantas, pues, más o menos. Si uno quiere entrar por la sombra a Caravaca de la Cruz, lo mejor es que lo haga por esta vía, ¿no? Por la Alameda, que, como tú bien dices, Félix, se conoce así, ¿verdad?, a esta platanera gigantesca, monumental, que nos da la bienvenida por la entrada antigua de Caravaca. Sí, es magnífica, aunque ha sido sometida a podas, casi todos los árboles de carretera, sobre todo los que no son pinos, han sido sometidos a podas que se llaman de desmoche, es decir, de rebajar la altura. Más que nada pues por el miedo que da al riesgo que es real y que supone la caída de ramas. Si bien esta es una práctica que no es muy recomendable, porque se sabe pues, hoy en día, por la arboricultura moderna lo sabe, que es mejor dejar el árbol que crezca de modo libre y, por supuesto, mantenerlo. Hay que hacer un mantenimiento sobre los árboles y una revisión sobre árboles donde hay mucho paso de personas, y esa revisión tiene que ser al menos anual. Pese a ello, como es lógico, no debemos nunca ponernos debajo de árboles, grandes árboles, un día de fuerte viento, cuando veamos que hay un movimiento brutal de estos, pues no se debe hacer, del mismo modo que no nos debemos de poner debajo de un semáforo o de una farola o de otros elementos que tengan altura y puedan caer al suelo. Eso es. No sé si le damos la importancia que tienen plataneras como, por ejemplo, esta de Caravaca de la Cruz y otras arboledas de carretera que vamos a recorrer a lo largo de los próximos minutos aquí en nuestra región. Antes me comentabas que existe un proyecto LIFE en Polonia para poner en valor precisamente estas arboledas que nos encontramos en las carreteras. Sí, hay un proyecto de hecho que gestiona las arboledas en territorio polaco, y ellos lo hacen pues intentando primero gestionar los árboles que ya han sido desmochados varias veces, como hemos dicho, porque una vez que se desmocha la primera vez, ya lo que luego va a precisar va a ser más podas más veces para mantener la estructura que ha sido alterada drásticamente. Y luego otra de las cosas que van haciendo es crear nuevas arboledas un poco retranqueadas, de manera que siga existiendo ese efecto en el paisaje, pero que las ramas no vuelen sobre la carretera, pudiendo originar peligro.
Muy bien, bueno, Félix, de la platanera de Caravaca, que es donde nos habíamos quedado, de hecho hemos iniciado ahí nuestro viaje, nos quieres hablar de la Olmeda del Maripinar. ¿Esto dónde está, Félix? Bueno, la Olmeda del Maripinar es una arboleda muy grande que está en Cieza, compuesta por Ulmus Minor, al mismo pasar el Puente de Hierro, que se dice en Cieza, en la carretera de Cieza-Mula, y es una alineación de unos 43 olmos de grandes dimensiones. Algunos tienen 4,5 metros de perímetro de tronco, vamos, más de 2 personas no se pueden coger con los brazos 2 personas el tronco de este árbol, y algunos de sus árboles alcanzan los 30 metros de altura, es decir, un edificio de 10 plantas. Esta olmeda es de las más significativas, no solo ya de la región de Murcia, sino de la península ibérica y de Europa, en esta especie, porque la enfermedad de la grafiosis del olmo, un hongo muy agresivo, mermó prácticamente todos los grandes olmos de Europa, no habiendo dejado más que vestigios, como el que hablábamos la semana pasada en Librilla, o esta olmeda de bastantes ejemplares monumentales, alineados unos al lado de otros. Casi todos los árboles están por encima de los 3 metros de perímetro. Tiene un poco más de 100 años de edad esta olmeda, y bueno, pues de algún modo es como una reserva genética. Seguramente estos olmos tienen su origen en las poblaciones naturales que habían en el propio entorno de Cieza, y fueron plantados ahí cuando se amplió el puente que cruzaba sobre el río Segura. Olmeda del Maripinar, en Cieza, que también la anotamos en nuestra ruta de arboledas de carretera. Por cierto, se me ocurre, si hay oyentes que nos están escuchando a esta hora y van conduciendo, y da la casualidad de que pasan por alguna de estas arboledas que estamos comentando, que no se despisten, vamos, que mejor detengan el coche en un lugar seguro y se detengan pues a ver el paisaje, ¿no? Y a ver estas arboledas, que no queremos nosotros ser los causantes o el motivo de ningún accidente. Félix. Sí, bueno, es mucho mejor parar. En este caso, como la Olmeda del Maripinar se puede parar en algunas zonas y que están más o menos habilitadas, y porque de hecho es una arboleda que merece la pena observar un rato, como también la de Caravaca. Pues estas arboledas, ya te digo, es mejor contemplarlas con detenimiento, claro. Mejor bajarnos del coche y observarlas. Hay zonas habilitadas pues por la propia comunidad autónoma hace de hecho mantenimiento, incluso de esta olmeda lo hace junto con el Ayuntamiento de Cieza, que saben de lo especial que es, e intentan hacer todo lo que pueden por mantenerla en las mejores condiciones posibles sin tener que realizar podas drásticas. Bueno, continuamos ruta. Félix, nos llevas hasta la pedanía murciana del Palmar, porque ahí también tenemos otra platanera. Sí, hay otra platanera. Los plátanos eran plantados en la zona donde había agua en el subsuelo, como en la huerta de Murcia en muchas zonas, o los que hemos mencionado antes, por supuesto, tanto la platanera caravaqueña como la olmeda ciezana, ambos necesitan más agua de la que llueve para poder hacerse así de grande, y esa agua aparece en el subsuelo, en el freático. Esta platanera del Palmar pues cuesta también con unos 18 individuos. Ha sido sometida también a fuertes podas y tiene bastantes tumores, pero bueno, como está en una zona de carretera que digamos que nadie, no muy utilizada, pues ahí está un poco dejada de la mano de Dios, como se dice, y consigue mantenerse relativamente bien con árboles en torno a 20 metros y más de 3,5 metros de perímetro. Y si buscamos otra platanera por aquí por Murcia, no podemos olvidar que la tenemos en Monteagudo, ¿no? En Monteagudo también tenemos plátanos. Sí. Hay más de una decena de ellos y también de grandes dimensiones, con más de 4 metros de perímetro de tronco y en torno a 20 metros de altura. Sí, los plátanos son uno de los árboles que más se han utilizado y no solo en el entorno de Murcia, en general, en toda la península ibérica. De hecho, no solo para dar sombra a los coches. Seguramente muchos de nosotros hemos ido a Riópar, la misma cuenca del Segura, y podemos ver una platanera que hay ahí completamente manejada para hacer un túnel debajo del cual pasan hoy en día los coches y también los viandantes. Es muy agradable porque el truco de estos árboles es que son caducifolios, es decir, se les cae la hoja en invierno, con lo cual en invierno
pasa el sol, pero en verano tienes una sombra súper tupida, súper densa. Hay más plataneras de estas así muy manejadas en otros pueblos. Por ejemplo, en Orihuela, en el andén, en los andenes que llaman los oriolanos, hay otro tipo, otra formación así, vamos, que le dan exactamente este manejo mediante podas, con lo cual hacen un túnel vivo, vamos. Oye, Félix, ¿y pinos? No tenemos ninguna pinada, ninguna arboleda de pinos, sí tenemos, ¿no? Sí, incluso de dos especies muy emblemáticas en Murcia, de la más abundante, que puede ser el pino carrasco, y también de pinos piñoneros. En la propia Murcia ciudad, bueno, en su pedanía en Churra hay una pinada impresionante que de pinos piñoneros, la pinada de Churra, que se le dice, y bueno, tiene pinos de más de 4 metros de perímetro, bastantes de ellos. Están unos 15 aproximadamente y algunos alcanzan los 27 metros de altura. Lo que pasa es que había más de ellos, pero bueno, no lo hemos comentado mucho, este tipo de arboledas desaparecen de dos modos, simplemente por ampliación de la carretera se van al hacerla más ancha, o por, aunque no se haga una ampliación muy grande, se hace una urbanización muy fuerte del entorno, se asfalta demasiado y, como hemos dicho varias veces, los árboles tienen raíces. Siempre se nos olvida, pero no hay que olvidarlo nunca, valga la redundancia, porque si asfaltas sobre árboles que han crecido sin asfalto, no sobre los que han crecido en una zona asfaltada, pero sí sobre los que han crecido sin asfalto, al final las raíces nos recuerdan que están ahí, ¿no? Claro, se resienten y el árbol, por la compactación del suelo, puede pasarlo mal e incluso puede llegar a morir, como es el caso que ha pasado en Churra con bastantes de los pinos por asfaltado o simplemente por otras obras, zanjas. Las zanjas literalmente cercenan las raíces y esto pues es letal para un árbol. Oye, Félix, ¿y qué me dices del pinar de la Erra? Bueno, sí, ese es muy significativo, está en la carretera también de Mula, entre Mula y Cieza. Es otra carretera que, al no haber sido ampliada y haber sido una carretera relativamente importante, pues consta de una alineación de pino muy grande. Hay casi 4 kilómetros si se tienen en cuenta todos, pero la que está así, que se le ve más como solitaria, tiene 1 kilómetro de longitud y hay cientos de pinos carrascos. Estamos hablando de la zona del campo de Cajitán, ¿no? Sí, esto está cerca del campo de Cajitán. En el mismo campo de Cajitán hay otra que sería el pinar de la Venta de Palomín, en una curva justo enfrente del monumental Pino de las Águilas, que ya hablamos de él. Ahí hay otra zona con muchos pinos, todos carrascos también. El pino carrasco, claro, era el más adecuado y posiblemente era el que más se utilizaban como árbol de sombra en zonas donde no había agua en el subsuelo. Al no haber agua en el subsuelo, pues utilizaban este recurso. En este caso, paradójicamente, ya anda la Consejería de Agricultura poniendo trampas para Tomicus, porque no solo ya por este pinar de ahí de Cajitán en la Venta Palomín, sino porque cerca está el Pino de las Águilas y se ha detectado la muerte de un par de individuos por ataque de Tomicus, igual que ha ocurrido en otras masas de bosque en zonas forestales de la región de Murcia y territorios limítrofes. Bueno, pues también es una visita obligada, ¿no? Si uno quiere hacerse una ruta por arboledas de carretera, visitar también el Pino de las Águilas, famoso Pino de las Águilas, en Mula. Estamos hablando ya del término municipal de Mula, claro. Por supuesto, bueno, lo que estamos hablando. Hay más zonas con arboledas, no queremos que nadie se dé por infracitado, por decirlo de algún modo. En Yecla hay restos de las antiguas olmedas que estaban en la orilla de la carretera, pues más de 15 olmos en la carretera que va a Fuente Álamo, por ejemplo. También había una formación muy interesante que quedan todavía los plátanos en la carretera de Calasparra a Jumilla. Esta era mixta, tenía olmos, pero murieron hace unos 7 años por un fuerte ataque de grafiosis. Eran olmos también monumentales de más de 3 metros de perímetro, pero el hongo se los llevó para adelante. Y en la carretera que sube a Sierra Espuña por Alhama también, ¿no? Tenemos ahí... Sí, en la
la carretera que sube a Sierra Espuña, ahí justo en una zona que hay un partidor y una acequia de agua, pues hay otra platanera de plátanos de sombra, plátanos orientalis, que podemos observar todo. El plátano ya hemos dicho que ha sido muy utilizado como árbol de sombra. De hecho, el famoso, según dice o cuenta la tradición, en Atenas fue bajo una platanera donde Sócrates mantuvo el coloquio sobre la inmortalidad del alma con Fedro. Uh-huh. O sea que es uno de los árboles más utilizados porque proporciona una de las sombras más densas y aparte tiene un crecimiento muy rápido, y no solo crece rápido, sino que también tolera bien la compactación del suelo e incluso podas bastante, entre comillas, vamos a llamar agresivas, si hay que practicarlas, las tolera bastante bien, es capaz de sellar heridas de gran diámetro. Por supuesto, todo tiene un límite, pero conozco casos no muy lejos de nuestra tierra, que un plátano ha llegado a engullir una señal de tráfico entera. O sea, que son, digamos, que de la especie que más tolera perturbaciones y podas y este tipo de cosas. Es un árbol bastante sufrido. Sí, en general es un árbol muy sufrido, por eso lo utilizaban. Por eso, y por la sombra que hemos dicho que era muy densa. Bueno, yo estoy seguro que quizá, no sé, muchos oyentes ahora mismo estarán pensando en esas arboledas que quizá visitan o pasan, ¿no? Por ellas a diario, por motivos de trabajo, porque viven cerca. Y por esto del paisaje, ¿no? Nos acostumbramos muchas veces al paisaje, cuando lo vemos muchas veces, pues ya pasaban como desapercibidas, ¿no? A la vista de muchos. Hoy hemos puesto en valor nuestras arboledas de carretera, eso sí, sin perder la vista del volante. Muy bien, Félix, pues oye, que te agradezco mucho que hayas estado a lo largo de todas estas semanas con nosotros aquí, intentando cobijar a nuestros oyentes. Esa era la excusa, la verdad. Bajo la mejor sombra, en estos árboles monumentales, en estas arboledas monumentales por las que nos has paseado. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar pronto aquí en la radio o en cualquier otro sitio, por supuesto. Claro que sí. Bueno, gracias a ti por invitarme y nada, pues dar este pequeño hueco para que podamos hablar de la biodiversidad y de lo importante que es, no solo ya para nuestra supervivencia, sino incluso para servicios tan necesarios para nuestra tierra como es simplemente darnos sombra. Eso es. Bueno, si se han quedado ustedes con ganas de más, ya saben que a Félix Carrillo, junto con Lola Almagro, los pueden ver su trabajo, consultar árbolesmonumentales.tunmedia.blogspot.com. Félix, un abrazo y hasta pronto.